Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí empieza esta nueva entrega que de momento no tiene título, porque ya ven ustedes que hoy vamos a dedicar la tarde también a una tertulia con dos invitados de excepción. Estoy encantada hoy de tener aquí, por un lado, a Diego Ponga y por el otro lado a Beltrán Arellanes. Y bueno, por romper un poquito el protocolo de lo que está acostumbrada la gente seguidora de este canal, pues en vez de hacer yo la presentación oficial, protocolaria, leyendo pues un currículum vitae, una biografía, he decidido cederos directamente la palabra, porque hoy vamos a hablar un poco de todo. La verdad es que no tenemos título precisamente por eso, porque lo que hoy nos convoca es el lanzamiento de un videojuego relacionado con el tema de la hispanidad. Vamos a hablar, por tanto, de hispanidad, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar, Batman Azteca, que ha generado, bueno, pues ahora vamos a comentar todos estos asuntos, ¿verdad? Batman Azteca como un arquetipo casi perfecto de lo que es la leyenda negra antiespañola. Se acaba de estrenar, bueno, pues nosotros contraprogramamos presentando este videojuego y bueno, vamos a empezar por el principio. Diego Ponga. ¿Quién es Diego? ¿Por qué está hoy aquí? ¿Qué se trae entre manos? ¿Qué nos viene a contar, Diego? Bueno, Paloma, muchas gracias. Lo primero de todo, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación y por la oportunidad de aparecer en tu canal. Pues te digo, yo soy Diego Ponga. He sido en los últimos años diseñador de videojuegos y me he dedicado a la dirección y producción de Plus Ultra Legado, que es este videojuego del que estamos hablando, que se estrenará el próximo 9 de octubre y que va a ser el primer videojuego, digamos, que deliberadamente intenta desmontar la leyenda negra. Concretamente está ambientado en la llegada de España a Mesoamérica y un poco todos los entresijos que hay en esa compleja parte de nuestra historia, pero que además muchas veces, primero, se ha representado relativamente pocas veces en el cine, pese a que es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, y a la vez siempre se ha representado como con ciertas tendencias, digamos, que distorsionan un poco ese plan. Y entonces, digamos que mi labor era precisamente intentar producir un producto audiovisual, en este caso un videojuego, que de alguna forma pudiera ayudarnos a contrarrestar esa visión distorsionada, ¿no? Y bueno, Muy yo estoy bien. aquí un poco por hablar de este videojuego y por estar con vosotros, que la verdad es que es un placer, ¿no? El placer es mío, Diego. Voy a poner antes de dar paso a Beltrán para que la audiencia pues vaya tomando ya nota. Ay, perdón, es Bueno, esto. está bien, ¿eh? Parece que el juego Bueno, es chino, pero está bien. es que había dado a otra. Esta es. Aquí Sí, tenemos esto la. es. Aquí Esta es está. la portada del juego, que como ves Esta. ahí hay bueno, tres personajes principales. El protagonista que está en el medio es Don Juan, que es un alabardero español, que es un personaje ficticio y es al que vamos a controlar en el juego y que de alguna forma nos sirve de excusa para que el jugador pueda adentrarse en ese mundo que es Mesoamérica, ¿no? Luego tenemos aquí, detrás de él hay una chica indígena, es una Q, es una chica totonaca. Los totonacas, que son una etnia del este de México, o sea, de la parte cercana a lo que hoy es el estado de Veracruz, ¿vale? O sea, la costa del Caribe. Es interesante porque diría, que alguien me corrija, siempre lo digo, pero que alguien me corrija si cree que hay otra persona que también lo ha hecho. Pero diría que es la primera vez que se retrata a una mujer totonaca en un videojuego. Y no sé si hay muchas películas en las que se hayan retratado mujeres totonacas. Entonces, también esto de alguna forma lo pongo aquí de manifiesto, ¿no? Que no se trata tampoco de hacer una especie de visión, digamos, de la España peninsular solamente, ¿no? Sino que, al contrario, de hecho, cuando uno estudia lo que ocurrió en esa época, lo que llama enseguida la atención es que realmente españoles hubo muy poquitos, ¿no? Prácticamente, o sea, de hecho, esa frase de que la conquista la hacen los americanos y la independencia la hacen los europeos, ¿no? Eso tiene mucho de verdad, ¿no?
Y luego, bueno, aquí de alguna forma pues podemos ver algunas de las zonas que se visitan en el juego, ¿no? Pues ahí abajo a la derecha sale Veracruz, que es... Veracruz no es una ciudad prehispánica, es una ciudad ya... Es la primera ciudad, de hecho, fundada por españoles en continente americano y por eso, de alguna forma, intentamos representarla como una ciudad castellana en construcción de aquella época. Luego, pues si seguimos un poco el arco, vemos también cómo hay mucha variedad, porque una cosa muy buena que tiene México es que tiene mucha variedad y para un videojuego es muy importante tener pues el mundo de agua, el mundo de fuego, el mundo de hielo, el mundo de bosque, ¿no? Eso es una cosa, pues hombre, a lo mejor si lo hacemos en la meseta castellana, pues no tenemos tanta variedad, ¿no? Pero claro, es que México se presta a esto, ¿no? Entonces tú tienes ahí, pues eso, una selva densa, un pantano, tienes una cordillera con nieves perpetuas, luego tienes detrás un volcán, ¿no? Entonces ya tienes esos arquetipos de los que comentaba, ¿no? Pues el nivel de la cascada, el nivel de la lava, ¿no? Pues eso hemos podido meterlo gracias precisamente a que lo hemos hecho de un país tan vasto y tan rico como es México, ¿no? Y luego, por supuesto, ahí abajo a la izquierda que veis la maravillosa ciudad de Tenochtitlán, que de nuevo, no se trata solamente de hacer como de vestir solamente los aciertos de los que venían del otro lado del mar, sino también de ver digamos, la grandeza con la que se encuentran Cortés y sus hombres, porque de hecho, una cosa que nosotros queremos reivindicar mucho es Cortés y sus hombres cuando llegan a Tenochtitlán se quedan alucinados de la belleza. Quedan también alucinados en algunos momentos concretos de ciertas prácticas aberrantes que ven, ¿no? De los sacrificios humanos y de ciertos rituales y tal. Pero en general, cuando empiezan a entrar en la ciudad, están todos alucinados de la belleza, ¿no? Y esto es un poco lo que nos podría pasar a nosotros si viajásemos en el tiempo y viésemos, no sé, pues la Gran Babilonia, ¿no? O algo así. Veríamos una civilización desde nuestra perspectiva muy antigua, pero a la vez que tiene una grandeza y una, digamos, una arquitectura propia y unos colores y un tal que llaman la atención. Entonces, todo este tipo de cosas las hemos intentado retratar en el juego. Muy bien. Voy a informaros de que está cayendo un tormentón tremendo en Salamanca. No sé si está filtrándose el ruido de la tormenta por aquí, por el micrófono. ¿Me lo podéis confirmar? No, ahora mismo no. No. Estupendo. No. Bueno, pues se está cayendo el cielo encima de nuestras cabezas, a los charros salmantinos. Voy a estar un poco pendiente por si tengo que apagar mi micrófono, pero de momento vamos a continuar. Y ahora ya sí, pues Beltrán, ¿nacido en México? No, nacido en Madrid. Es un lío. Vale, esto lo corto. Vale. O sigue. Venga, sigue. Vale, aclaro un poco mi biografía, que es un poco un lío. A ver, primero, mil gracias a Diego por invitarme a presentar este increíble proyecto y gracias a Paloma, evidentemente, por tenernos aquí. Y la verdad, empezaré diciendo que me intimida un poco estar con semejantes expertos en la comunicación. O sea, yo es la primera vez que aparezco en un directo así, entonces, bueno, me disculpo de antemano si hay algún error. Bueno, yo tampoco sé muy bien cómo definirme, cómo presentarme. Soy, antes que nada, en este directo, amigo de Diego. Eso que quede claro. Colega, camarada, como queramos decirlo. Y bueno, yo he estudiado filosofía, he estudiado un máster en historia, me considero militante de la hispanidad. Yo crecí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, una ciudad en la que, bueno, la hispanidad se vive, pues, casi por defecto. O sea, es una ciudad abrumadoramente hispana. Se habla más español que inglés. Incluso los anglosajones que residen en Miami se ven obligados a aprender español. Es una cosa increíble y única, la verdad. La mayoría de mis amistades creciendo pues eran cubanos, argentinos, colombianos, chilenos, brasileños, incluso hay muchos. Pero claro, yo en ese entonces, en mi infancia, mi juventud, pues no tenía yo el conocimiento filosófico e histórico
ni el vocabulario para describir aquello, describir ese fenómeno, ¿no? De por qué me llevo yo tan bien siendo de madre española, padre mexicano, por qué me llevo tan bien con un chileno o con un cubano, y un gringo, bueno, pues es algo distinto. O sea, a nivel antropológico, uno pues se da cuenta de esas cosas, pero no tenía yo el vocabulario para poder entender eso, ¿no? Pero estaba claro desde siempre que, bueno, que aquí somos hispanos y aquí defendemos la familia y aquí somos católicos, creemos en unos ciertos valores comunitarios y estamos de acuerdo todos en que no nos gusta la descomposición que está viviendo la América anglosajona, digamos, el individualismo, el fentanilo, tiroteos escolares, ya se entendía, era como que, bueno, somos hispanos y gracias a Dios por ello. Sin embargo, este Miami panlatino, claro, porque ahí la hispanidad no ha llegado, es un latinoamericanismo todavía, pero es un latinoamericanismo que no desprecia a lo español. El Instituto Cervantes ahí tiene mucha presencia, muchos eventos, congresos, festivales, un poco como lo que está haciendo Ayuso. O sea, Ayuso está intentando copiar el modelo Miami y traérselo a Madrid, que bueno, también tiene sus problemas y podemos luego hablar de ciertas críticas a ello y lo que está suscitando en el debate público español actual. Pero ese panlatinismo, claro, yo desde mi infancia pues lo he comparado con mi otra ciudad, por así decirlo, que es Los Ángeles, que es donde vive toda mi familia mexicana. Toda la familia de mi papá está en Los Ángeles y claro, el contraste entre un Los Ángeles y un Miami es espectacular, o sea, es muy llamativo. Cualquiera que haya estado en esas dos ciudades se da cuenta inmediatamente de la diferencia en cómo se vive la cultura hispana. Los Ángeles es mayoritariamente mexicano y centroamericano, diríamos mesoamericano, si se quiere, frente a lo caribeño y sudamericano de Miami. Y claro, recordemos que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Y aparte de ser una ciudad, bueno, caótica, volátil, pues es una ciudad donde sí se respira bastante tensión racial y cultural, tanto entre blancos y negros, blancos e hispanos, hispanos y negros, hasta los asiáticos no se libran. Y de ahí, claro, los disturbios, los estallidos que ocurren cada dos por tres. O sea, ¿cuándo fue el último? Esto fue en mayo, en junio, ¿no? Con el tema de las protestas de ICE y tal. Y claro, la hispanidad que se vive en Los Ángeles pues es bastante más compleja y acomplejada, yo diría. Es muy triste ver a inmigrantes de primera generación incapaces de comunicarse con fluidez con sus propios hijos, ¿no? Y ya olvídate de los nietos. O sea, es algo muy, muy triste, porque ves que o bien no quisieron o no pudieron enseñarles español por, bueno, un montón de factores, desde simple pobreza cultural hasta el racismo institucional que se vive en las escuelas. En California ha habido English Only Laws por muchos, muchos años, y en el que todavía se mantiene una cierta idea de que el español es una lengua de pobres. O sea, hay una porofobia muy fuerte con el español y con los hispanos. Y eso en Miami es impensable. Es impensable. O sea, en Miami lo hispánico es abrumador. O sea, es abrumador y es que hasta los gringos tienen que aprender español. O sea, no les queda otra. Entonces, el contraste ahí,
claro, es ese contraste entre Los Ángeles y Miami, pues donde se empezaron a cultivar pues mis inquietudes intelectuales, ¿no? En una cierta, diríamos, encrucijada entre el nacionalismo mexicano, el asimilacionismo estadounidense, muy exitoso, por otro lado, hay que reconocerlo. Luego el nacionalismo chicano, un movimiento contracultural sesentero que reivindicaba que no, pues es que no somos ni de aquí ni de allá. Y claro, el indigenismo decolonial impulsado desde la academia progre. Una academia progre que me tocó vivir de cerca en mi universidad ultra progre en la ciudad de Berlín, rodeado de becarios de la Open Societies de Soros. Y sí, yo también fui progre. Entonces, claro, como se podrán imaginar, descubrir la tradición hispánica y en particular la obra de Gustavo Bueno, gracias a ti, Paloma, y a Santiago Armesilla, supuso, vamos, una catarsis en mi pensamiento, ¿no? Una purga de toda la basura filosófica histórica con la que me había criado. Y bueno, y mi proyecto, que es el Institute for Hispanic American Studies, algunos lo habrán visto en Twitter, nace, bueno, como proyecto de divulgación destinado pues a acercar esta vasta obra filosófica, política e histórica de carácter pues hispánico e hispanista a los más de 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, muchos de los cuales pues han perdido su lengua materna o bien solo leen, estudian y consumen contenido en inglés. Y bueno, la idea es que espero poder desde mi humilde trinchera llevar la batalla cultural al vientre de la bestia. Sí. Sí, ahí esto es algo que estamos observando, se comenta cada vez más en estos foros de discusión en torno a la hispanidad, ¿verdad? Pues esta intensificación de corrientes en defensa de la hispanidad lo hemos visto pues a través de soportes como los libros, películas, documentales, por supuestísimo las redes sociales, el proyecto que nos acaba de presentar y que ahora podremos desarrollar un poquito más, Beltrán Arellanes, y el formato videojuegos, que también nos convoca hoy por parte de Diego Ponga. Diego, cuéntanos un poquito más de tu proyecto. Si quieres, voy a plantear una nueva imagen en pantalla para que nos cuentes, bueno, pues que efectivamente hace un año, si no me equivoco, o bueno, corrígeme, pues se solicitó la ayuda a través de micromecenazgo. Aquí estamos siempre con la misma circunstancia. Cada vez hay más sectores de la población interesadas en porque encuentran una explicación, como ha contado Beltrán. Nos ha pasado a todos, ¿no? Yo también fui progre y de repente pues encuentras esa explicación, esa conexión con esas raíces que se nos han hurtado a través, entre otras cosas, del sistema educativo y de la industria del cine, de la industria en fin, de los libros, de los cómics y de los videojuegos. Diego, tu videojuego se solicitó ayuda al público particular. No contamos con grandes ayudas ni subvenciones ni estatales, ni institucionales, ni nada por el estilo. Conseguís el montante y emprendéis toda la tarea de producción y ahora mismo ya, como nos has adelantado, el vídeo está a puntito ya de ponerse a la venta. Cuéntanos un poquito más y lo vamos a acompañar, pues, por ejemplo, con esta otra imagen. Perfecto. Yo voy cambiando las imágenes y tú nos vas contando. Tú según un poco ve cambiando, tú siéntete cómoda. Bueno, efectivamente, fue hace un año y poco. Fue, si mal no recuerdo, finales de mayo hasta mediados de junio, o sea, fue hace un año y un par de meses, cuando lanzamos esa campaña de micromecenazgo.
tuvo bastante éxito. Nosotros estábamos pidiendo un dinero para poder llevar a cabo una idea en la que llevábamos ya un tiempo trabajando y ahora ya podemos, digamos, sentirnos como para lanzarlo, que va a ser el día 9 de octubre. O sea, estamos trabajando muy duro para poder llegar a la fecha de lanzamiento, o sea que fenomenal. La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho y con lo que va a poder disfrutar la gente. Y luego, lo que sí, un matiz, y es que sí que alguna subvención hemos logrado, ¿eh? Alguna subvención sí que hemos logrado, ¿eh? O sea que, afortunadamente, también por eso que también quiero decir que muchas veces también, a ver cómo lo digo, muchas veces desde sectores, digamos, que estamos a favor de un cierto discurso, de un cierto planteamiento, pues en este caso a favor de la hispanidad o, digamos, de abstraernos de lo que son las ideologías típicas de un modelo de partidos como en el que vivimos. A pesar de eso, también de vez en cuando, pues oye, podemos tener ideas que incluso pues se nos ayuden, ¿no? Mira, esta imagen que pones es muy buena porque aparte de que el juego es así, o sea, el juego es en 2 dimensiones y te mueves y exploras y tal, esta imagen está muy bien por varias cosas. Lo primero, una cosa que nosotros hemos querido siempre decir, si hacemos un producto audiovisual para difundir la hispanidad y de alguna forma explicar que la leyenda negra no tiene sentido y que vamos a explicar nuestra historia y tal, no tiene sentido hacerlo exclusivamente en español. Porque muchas veces, o sea, además, canales como el tuyo, Paloma, ya han hecho muchísimo, pero también tenemos un poco que saltar esa barrera, ¿no? Y yo creo que aquí un poco también Beltrán iba en esa línea, ¿no? Es decir, hay que un poco saltar ese muro y también abrirnos al mundo exterior, ¿no? Que además es una cosa que la propia hispanidad, de hecho, no es solamente un conjunto de personas que hablan español, ¿no? Va mucho más allá. Y por eso también me interesaba mucho el poder hacer que, por ejemplo, en este caso, esta imagen la he sacado a propósito, un chino pueda jugar a este juego, ¿sabes? De forma que, porque fíjate, una cosa de la que yo me había enterado mucho antes de ponerme a hacer el videojuego es cuando tú le pones un tío con un morrión, todo el mundo sabe qué es eso. Todo el mundo más o menos te sitúa que eso es un soldado español de hace 400, 500 años. La gente luego a lo mejor no sabe mucho del tema, pero tú te vas a un no sé, tú te vas a un indonesio, tú te vas a un ganés y más o menos te lo sabes situar. Tú le pones Tenochtitlán con la piedra del sol ahí y tal, te sabe decir que eso es México, no te sabe dar muchos detalles, pero bueno, más o menos te lo sitúa. Entonces yo siempre me preguntaba, coño, si todo el mundo lo sabe, ¿no? Es decir, hay una tradición oral ahí operando alrededor, ¿cómo es que no vemos grandes películas hablando de esto? Llama la atención, ¿no? De hecho, yo soy graduado en comunicación audiovisual y entonces a mí siempre me llama mucho la atención que el cine histórico, pese a que uno piensa, joder, tú piensas cuántas películas hay. Hay millones, ¿no? Hay trillones de películas. Y cuando piensas en cine histórico, piensas que hay también una cantidad. O sea, si alguien te dice que ha visto todas las películas históricas, esa persona está mintiendo. Es imposible. No hay vida humana suficientemente larga como para tragarse todas las películas. Sin embargo, y esto es muy interesante, casi todas las películas históricas, o bueno, una parte muy importante, responden solamente a unos pocos, digamos, ambientaciones históricas. Y es muy interesante analizar eso, porque también te sirve, porque a ver, la historia fundamentalmente, cuando hablamos de historia a través de la comunicación, es decir, cómo se nos cuenta la historia o cómo se divulga a la masa, puede haber intencionalidades, puede haber intereses. Y muchas veces los hay, sobre todo con una película que haya costado decenas, puede que cientos de millones de dólares. Entonces, evidentemente eso tiene que tener alguna justificación más allá del mero hacer dinero, porque podrías hacer dinero con una peli de, yo qué sé, de una comedia romántica de Ben Affleck, ¿no? Pero si decides hacerla de una época histórica concreta, ahí ya muy probablemente es porque también intentas meter un mensaje. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Películas del Imperio Bizantino prácticamente no hay. Esto es llamativo. El Imperio Bizantino es uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad. Desde luego, en nuestra cultura y un poco por extensión también a la cultura estadounidense, que bebe también del Imperio Romano, aunque de forma un poco más indirecta que nosotros, pero también bebe de ahí. Y Estados Unidos además tiene mucho esa narrativa de sentirse heredero de Roma. Joder, ¿cómo es que no tenemos nada de Bizancio?
Bueno, yo no lo he estudiado, pero es llamativo, ¿no? También, por ejemplo, pega un salto histórico muy grande. ¿Cómo es que de la Primera Guerra Mundial hay infinitamente menos que de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo es que de la Segunda Guerra Mundial, en rarísimas ocasiones, aparece la potencia que de verdad ganó la guerra, que fue la Unión Soviética? ¿No? Es decir, es llamativo. O sea, uno se hace preguntas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora, con Internet, es muy fácil responder a estas preguntas. O sea, cualquier chaval que nos vea puede haberse hecho las mismas preguntas y entonces dice, coño, pues sí, a mí me interesa este tema, ¿no? Entonces yo siempre le daba vueltas a esto. ¿Qué pasa? Que de repente, bueno, pues decido, venga, pues vamos a hacer esto que hablamos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo también he reivindicado mucho, aquí ya que me pones esta imagen. Oye, la cultura mesoamericana, con perdón la expresión, mola un huevo. Está muy bien, mola mucho. Vale, sí, tienen prácticas aberrantes. Coño, un poco lo hablábamos antes, Paloma. Pues, joder, ¿qué nos creemos? ¿Que los asirios y los babilonios y los griegos eran hermanitas de la caridad? No, hombre, no, eran más brutos que un arao cuando se trataba de hacer la guerra o de ciertos rituales. Pero cuando uno habla de los griegos, normalmente no está reivindicando esas barbaridades. O cuando uno habla del Imperio Babilonio, no habla de ciertas masacres que hacían y tal. Normalmente se centra en cosas que pueden ser, digamos, reseñables para el presente, o que nos pueden parecer interesantes para el presente. Entonces, a mí me parecía muy interesante también el representar la propia mitología mesoamericana. Este de aquí es el dios Quetzalcóatl, que se le aparece en sueños al protagonista del juego, Don Juan, que lo veis ahí con un morrión y con su alabarda. Y digamos que de alguna forma nos sirve un poco para hacer una especie como de comentario al protagonista fuera de lo que es el contexto de la conquista o digamos del contexto directo, para también hacer algún tipo de lectura sobre esto que pasa, ¿no? Y aquí, como veis, hay una frase que está directamente sacada, de hecho, por eso te paso el pantallazo, directamente sacada del Testamento de Isabel la Católica. Es decir, también quiero mostrar que incluso pese a muchos errores que pudieron tener ciertas figuras españolas en la conquista, y por tanto eso pudiera desencadenar ciertos actos de crueldad, como en toda guerra o como en toda conquista, también hubo una cierta, digamos, un cierto conjunto de ideas operando alrededor que de alguna forma explican que en una época como esa se pudiera integrar a todos esos pueblos. Es muy interesante también porque en cuanto empiezas a entender un poco cómo funcionaba aquella época, lo que llama la atención es que todos esos pueblos que hasta ese momento se estaban matando entre ellos, o sea, los mexicas, los tlaxcaltecas, los purépechas, los chichimecas, los cholultecas, se estaban matando entre ellos, a partir de la conquista forman parte de la misma sociedad política y esa sociedad política dura hasta hoy. ¿Vale? Que es lo que hoy llamamos México como nación. Entonces, eso también es una cosa muy, muy poderosa, ¿no? Y reivindicarlo de alguna forma. Esto, por ejemplo, que vemos aquí, esto es Ocotelulco, que es la ciudad más importante de Tlaxcala. Y esto lo pongo aquí no solamente porque me parece muy interesante reivindicar dos figuras que para mí son esenciales, son de hecho verdaderos artífices de la conquista y verdaderos fundadores de México, que nunca se les reivindica ni en México ni en España, y es muy interesante, que son los reyes de Tlaxcala, los tlatoanis de Tlaxcala, que son, Tlaxcala, para que un pequeño contexto, es una tetrarquía, ¿vale? Son como 4 reinos, una especie de confederación de 4 reinos, y hay, por tanto, 4 reyes. Hay 2 monarcas, en este caso, que son estos que vemos ahí abajo a la izquierda, que están sentados en tronos, que son de izquierda a derecha, Xicoténcatl y Maxiscatsin. Yo como ves, me he tenido que entrenar hasta la lengua para pronunciar estas cosas adecuadamente, Paloma, porque ya el grado ya de locura con este tema, como ves, ha llegado a niveles insospechados. También pongo esta imagen porque una de las cosas que hemos hecho, precisamente por reivindicar este tipo de figuras, porque estos son los que le dan de verdad el apoyo a Cortés, son los que de verdad, de hecho, incluso hay un punto que a mí me parece interesante, y es ellos acaban perteneciendo a una sociedad política en la que van a dejar de ser reyes, van a ser parte de la alta nobleza, vale, pero ya no van a ser reyes, es decir, ellos son conscientes de que su mundo está cambiando y que tiene sentido apostar por este modelo integrador y no resistirse a él de alguna forma para intentar defender su parcelita de poder. Y eso, de alguna forma, también me parece muy,
muy loable. Y aparte también, porque como ves en ese bocadillo, esa lengua que están hablando ahí es náhuatl. Y no porque de repente un personaje te suelte una chapa en náhuatl, no es eso el tema, sino porque el juego lo puedes configurar, igual que hemos visto antes, imágenes en español, inglés o chino. Hay más idiomas, por supuesto, para que lo jueguen portugueses, italianos, alemanes, pero también está en náhuatl precisamente porque queremos reivindicar ese legado, ¿no? De hecho, mira, aquí justo, aquí es el momento en el que el jugador, el protagonista, conoce a Hernán Cortés y a su séquito, y como ves ahí, ese texto está en ruso. También un poco por lo mismo, ¿no? Porque hemos intentado hacer algo que de alguna forma pueda ser disfrutado por el resto del mundo, ¿no? O sea, es como... A ver si me explico, Paloma. Mi sensación ahora, no sé si tú tienes un poco una sensación parecida, pero es como que la hispanidad, o si quieres por ponerle un nombre, el hispanismo político, es decir, por un planteamiento de vamos a restablecer lazos entre los países que tenemos unos ciertos patrones culturales comunes, no necesariamente la lengua. O sea, por ejemplo, Filipinas e Italia también de alguna forma pueden ser parte de eso que reivindicamos, ¿no? Pero mi sensación es que en España, sobre todo, y cada vez más en generaciones jóvenes en Iberoamérica, está más asentado. Desde luego, muchísimo más asentado que hace 10 años. Hace 10 años hablar de esto era un poco como, en plan, oye, tío, no cuentes esto que mi madre cree que soy pianista en un burdel, ¿no? En cambio, ahora es como, bueno, ha llegado puntos en los que incluso parece que está de moda. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hay que sacarlo también de los países hispanohablantes. Es decir, tenemos también que ser capaces de que un alemán lo entienda. El éxito, yo creo, antes lo has comentado, el éxito de la industria cinematográfica estadounidense y cómo han logrado hacer creer al mundo que básicamente la historia se cuenta como una especie como de historia muy dura en la que ha eclosionado con la democracia estadounidense que nos ha traído el amor y la igualdad a los hombres, y que esa es una narrativa en Hollywood muy, muy bien tratada por su parte. Claro, el éxito es que eso no se consume solamente en Texas y en Minnesota, eso se consume, vamos, en cualquier antro en la China profunda hay alguien consumiendo ese cine. Eso es un éxito por su parte, la verdad, alucinante, y se estudiarán, pasarán 1000 años y la gente seguirá estudiando cómo lo consiguieron, pero de alguna forma tenemos también que hacer eso, ¿no? Es decir, el éxito yo creo que de todo esto que estamos hablando no será solamente que la gente que, pues como decía Beltrán, ¿no? Que incluso gente que es culturalmente hispana, pero que ya ha perdido el idioma o que ha perdido cierto contacto con la cultura de sus padres o de sus abuelos, no solamente vamos a conseguir llevar todo esto a cabo cuando esa gente se dé cuenta, sino también cuando el resto del mundo lo reconozca, ¿no? Esto a lo mejor abro un melón, pero también parto un poco de la idea esa de uno no se define a sí mismo, ¿no? O sea, de alguna forma hay una codeterminación por todos los actores, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí, perdonadme que, por dar una anécdota, pero yo también me ganaba la vida antes como profesor de español a extranjeros. Y era muy interesante comprobar cómo muchos alumnos extranjeros venían con estereotipos contra lo hispano muy llamativo, y que incluso te encuentras alumnos Erasmus que, bueno, van prácticamente obligados a estudiar español porque, bueno, pues porque te da créditos o porque tal, que lo entiendo hasta cierto punto, pero que tienes alguna insinuación de que es, como habéis dicho antes, el idioma de los pobres. Entonces yo, por ejemplo, una vez que dediqué una clase y fue muy interesante a hacer preguntas retóricas tipo, puse una imagen del altar de los reyes de la Catedral de México, de la Catedral de Ciudad de México, que no sé si ya habéis estado o si tenéis más o menos en la cabeza esa imagen, pero es muy potente, que sale con la bandera de México enrollada. Está ahí, ¿sabes? En el altar sale la bandera del Vaticano y la bandera de México, que es una cosa muy típica. Oye, macho, pues picaron todos. Dije, oye, ¿y esto qué es? Todo el mundo dijo, Roma. Sí, seguro que es Roma. Y dice, sí, eso es Roma. Está la bandera de Italia, la del Vaticano, es un altar precioso, esos altares solamente están en Roma, tal. ¿Vale? Entonces yo pasaba y seguía. Y eso te da a entender que, claro, simplemente es puro desconocimiento. Otra de las cosas que hice fue decir, vale, ¿sabéis cuál es el país con la industria, o sea, con las mayores reservas de petróleo del mundo? Todo el mundo dijo Arabia Saudí, alguno dijo Irak, tal, Rusia. Bueno, pues no, es Venezuela, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ayudaban porque ya la gente empezaba a abrir un poco los ojos. Les puse también una imagen
la típica imagen que se suele poner de Buenos Aires, sabes que Buenos Aires tiene la avenida más grande del mundo. Pues puse la ciudad de Buenos Aires, oye, y hubo gente que pensaba que eso era Nueva York, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, el conseguir que un alemán, que un holandés, que una rusa, que una búlgara vean esto y digan, coño, es verdad, oye, pues a lo mejor no sé, lo hispano no es tan cutre o no es algo que reduzcamos solamente a, como he visto estos días en redes sociales, a unas chicas bailando la sevillana en el metro no sé si es el de Nueva York o el de Los Ángeles, ¿no? O sea, no es solamente una especie de exotismo cutre, así un poco bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Como que hay mucho más por detrás que de alguna forma creo que es muy importante que otras naciones europeas, y ya de fuera de Europa, desde luego en Norteamérica es importantísimo, también nos conozcan. O sea, no solamente tenemos que conocernos nosotros a nosotros mismos, que digamos es muy evidente, ¿no? Es de perogrullo, pero también necesitamos que el resto del mundo nos conozca, ¿no? Y que el resto del mundo no nos perciba cuando hablamos de nuestra propia historia como si fuéramos una especie de enajenados que estamos celebrando cosas terribles, sino más bien al revés, ¿no? Y presentar que la historia del Imperio Español y, digamos, su consecuencia, que es la hispanidad, es precisamente la historia de una enormísima integración de pueblos que prácticamente nunca se ha dado de forma tan rápida y tan extensa, ¿no? Y ese es un poco el punto que yo quiero defender con este videojuego, ¿no? Y ya perdonad que si no me enrollo. Sí, ahora ya empezamos la tertulia, porque Beltrán, te cedo inmediatamente la palabra para que continúes o apuntilles alguna cosita respecto de lo que ha introducido Diego, o a lo mejor que antes también dejaste tú caer ahí la caña sobre el tremendo problema que se está generando en el entorno, en la opinión pública, en redes sociales, en torno precisamente a eso que ha dicho Diego, de que el mestizaje es la clave de bóveda de la hispanidad y es la clave de bóveda del videojuego también, efectivamente. Y que es una cosa que está ahora mismo recorriendo muchas polémicas en redes sociales respecto a eso de los panchitos. Es el desprecio, es el peligro en el que nos encontramos los herederos del antiguo Imperio Español de caer en una sociedad ideológicamente racista desde el punto de vista biologicista, y quizá una de las razones es porque hemos perdido una de las patas que constituyeron la hispanidad, que es el catolicismo. Bueno, yo lo dejo ahí suelto. Beltrán, es tu turno, comenta lo que te parezca pertinente o de tu interés. Bueno, pues muchas gracias. A ver, en principio, yo creo que estaría interesante ir como de lo macro a lo micro. Podemos empezar situando, bueno, ya más o menos has situado digamos, la cuestión de la propaganda dentro de la dialéctica imperial, ¿no? De cómo Hollywood al final es una herramienta imprescindible para el imperialismo anglosajón y gran parte de su éxito viene precisamente por aquello, y eso hay que entenderlo, hay que situarlo, hay que aprender de ello incluso, saber cómo hacer buen cine, ¿no? Saber cómo producir arte que seduzca, ¿no? Entonces, está la cuestión geopolítica y de ahí podemos bajar a la cuestión, digamos, actual, candente, que, claro, lo podríamos situar dentro de unas personalidades, dentro de unas opiniones subjetivas, racialistas, racistas incluso, y en el que, claro, la inmigración que está llegando de Hispanoamérica se está utilizando como arma arrojadiza para triturar y atacar todo un movimiento intelectual, cultural, que indudablemente está en auge. Pero bueno, el tema geopolítico. Bueno, Batman Azteca
luego lo mencionamos, pero una pincelada es decir que si algo demuestra Batman Azteca, su propia producción, es que la leyenda negra sigue absolutamente viva. O sea, absolutamente viva. Y el propio imperio anglosajón descaradamente produce una película basura, pero que entretiene y emplea, bueno, todos los tópicos, que ya iremos uno por uno más o menos ahí analizándolo. Y claro, eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? en la centralidad del cine, ¿no? Del cine como medio, de los medios alternativos, ¿no? De los medios audiovisuales. Evidentemente, toca salir de las conferencias de 3, 4 horas, que a mí me encantan. Las conferencias de la Fundación, vamos, me las como con patatas, pero no es para todo el mundo. O sea, eso convence, pero no seduce. No está hecho para la masa. Claro. O sea, en realidad la clave del éxito de Estados Unidos es que nunca se ha preocupado por convencer. O sea, Estados Unidos se ha dedicado a seducir, o sea, a vender productos sexys, entretenidos, divertidos, graciosos. Eso es el poder blando de Estados Unidos. O sea, es por un lado el cine militar, ¿no? Elogiando los grandes héroes de la patria, ¿no? Que liberaron a Europa de los nazis, claro, obviando completamente a los soviéticos. O como puede ser, bueno, pues la moda, como puede ser la comedia. Todo esto es poder blando. Y claro, uno que tiene cierta formación, que tiene ciertas inquietudes, es muy cómodo quedarse, digamos, encasillado dentro de un cierto formato, ¿no? Que es absolutamente necesario y válido, y yo, vamos, le debo toda mi formación a ello, ¿no? Pero que toca ya salirse un poco digamos, atreverse a buscar y acceder y a producir formatos distintos. Y yo creo que, joder, un videojuego es que es tremendo, es tremendo. A mí, yo tengo una ilusión tremenda para jugarlo. O sea, mira, ahí justo, perdona, Beltrán, ya que tú interrúmpeme. Sí, yo digo, ya que vemos la imagen, mira, esto es una cosa que nosotros hemos trabajado mucho, que es como hemos representado nosotros el trono de Moctezuma en el Palacio de Axayácatl. Para el que nos siga y esté familiarizado con la historia de la conquista, sabrá que hay un momento en el que Cortés y Moctezuma se llevan muy bien. Y normalmente sus reuniones tienen lugar en el Palacio de Axayácatl, que es digamos, uno de los grandes palacios de Tenochtitlán, en el que en ese momento reside Moctezuma. Ahí lo que hemos puesto es ese mural que veis ahí. Ese mural representa la Triple Alianza. Digamos, lo que comúnmente llamamos Imperio Mexica, realmente el nombre que ellos mismos se daban a sí mismos era la Triple Alianza, que era básicamente, de hecho veis ahí que son 3 glifos. Vemos uno que es como un codo, eso es Texcoco, el de en medio, que es el cactus, es Tenochtitlán, y el de la derecha, que son como 3 helechos, es Tacuba o Tlacopan, dependiendo un poco de la transcripción. Estas son las 3 ciudades que están, digamos, en una especie de federación. Son ciudades-estado, ¿vale? Pero están federadas. Lo que pasa es que precisamente Moctezuma es el que consigue esa hegemonía, digamos, entre las 3, y provoca esa hegemonía al final que las otras 2 se acaben aliando con Cortés. Es solamente un mural, pero también nos permite
nos permite que el jugador un poco más interesado por todo esto y tal, y que decida buscar un poquito de información por ahí por internet y en YouTube y tal, pueda acceder a este tipo de cosas, ¿no? Pues este es el tipo de cosas que, un poco de las que tú estabas hablando ahora, Beltrán, que es, joder, tenemos que saber comunicar esto a la gran masa y no quedarnos solamente digamos, en grandes conferencias, que, de nuevo, yo soy el primero que las disfruto, pero, como decías, no podemos quedarnos tampoco en una especie de academicismo, porque entonces, si no, estamos como muy hablando entre nosotros, pero al final casi parecemos un grupo de colegas que estamos tomándonos una cerveza y no salimos del bar, ¿no? Y hay que también un poco hablar de esto. Justo, sí, los formatos audiovisuales son fundamentales, vamos, los documentales de López Linares, por ejemplo, eso es una maravilla. Y ahora, por ejemplo, que está haciendo su documental sobre Estados Unidos, eso va a estar muy guay. Y también el tema de que estés incluyendo otras lenguas, eso es absolutamente fundamental. No solo para llegarle a personas de otras civilizaciones, no de otras culturas, ahí había una imagen de chino, ¿no? No sé si ruso, creo que también vi por ahí. Y no sé cuántas lenguas, me dijiste un montón. Sí, no te voy a saber decir el número ahora mismo de memoria, creo que Todavía son 10 o 12, sí. 10 Pero o 12, sí, joder. Claro, o sea, es que es fundamental, no solo para llegarle a personas de otras civilizaciones y de otras culturas, sino también para hacerlo llegar a hispanos. Porque, claro, yo esto lo pienso también con mi proyecto. Al final, no se nos puede olvidar que vivimos dentro de una esfera imperial y que Estados Unidos, por muy en decadencia que esté, sigue siendo el imperio y el inglés sigue siendo la lengua imperial, la lengua global, la lengua en el que se lleva a cabo digamos, el comercio internacional, la diplomacia, las grandes películas. Todo pasa por el inglés. Incluso los grandes artistas musicales, por ejemplo, hispanoamericanos, mexicanos, tienen que pasar primero por Estados Unidos para que lleguen a España. Imagínate, o sea, eso lo hemos visto, vamos, últimamente, pues con, no sé, con la música regional mexicana, con la banda, con Peso Pluma, pero es un fenómeno que lo llevamos viendo 50 años, como poco. Y eso es así, o sea, no estoy haciendo digamos, estoy describiendo lo que es un fenómeno, una lógica cultural en la que todo Occidente e Hispanoamérica, ya depende si quiere uno meterlo en Occidente o no, está inmerso. Entonces, traducir al inglés, por ejemplo, la obra de Gustavo Bueno, popularizarlo dentro de, no sé, por ejemplo, los católicos o los marxistas dentro de Estados Unidos, que son muchos, que no se nos puede olvidar que ya el catolicismo es la religión mayoritaria en Estados Unidos. Obviamente, si unes a todas las denominaciones protestantes, pero bueno, eso es un cajón desastre, eso nos da igual. Tomadas individualmente, el catolicismo ya es la iglesia más grande de Estados Unidos. Entonces, claro, algunos me dicen, bueno, ¿y para qué vas a traducir cosas a la lengua de los anglos, que son los enemigos y no sé qué? A ver, como toda unidad política, existe pues pugnas internas, discrepancias internas, proyectos imperiales distintos que entran en lucha y en contradicción entre sí. Evidentemente, habrá que aprovechar el hecho de que hay un montón de católicos en Estados Unidos y que hay 60 millones de hispanos. De hecho, Beltrán, has tocado un punto que a mí me parece muy importante también, y es, a ver, es cierto, ¿vale?, que, digamos, el Imperio Español y, si quieres, el triunfo de la leyenda negra y una parte de la, vamos a decir, de la decadencia hispana, ¿no?, se produjo efectivamente por la rivalidad en la que al final acaba el Imperio Español derrotado con Inglaterra,
eso es así. Ahora, muchas veces se peca, yo creo, de hacer una especie de maniqueísmo, ¿no? Una lectura maniquea contra lo anglosajón. Parece que lo anglosajón es malo por el mero hecho de ser anglosajón. Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, lo estábamos diciendo. Joder, las películas anglosajonas son la leche. La música anglosajona mola mucho. Yo hablo inglés, sí, muy bien. Será impuesto porque es la lengua de la potencia vigente, pero lo hablo y he tenido amigos en esa lengua y no pasa nada. Y lo que yo siempre digo, bueno, sí, podemos, si quieres, denunciar que ciertas élites anglosajonas, digamos, se prestan a meter ciertas ideas y tal. Y eso es verdad. Y yo estoy de acuerdo en denunciarlo. Ahora, no podemos caer en el error de decir que todo lo anglosajón es malo o que todos los anglosajones son malos. Es decir, yo me digo lo mismo. A mí un trabajador blanco de una fábrica en Minnesota no me ha hecho nada. Todo lo contrario, le deseo todo lo mejor en la vida, ¿no? Faltaría más. Esto también lo entronco un poco con lo que comentaba Paloma antes, que me parecía también muy interesante, que es el tema del racismo, ¿no? Es decir, fíjate, es interesante porque España en ese sentido es un país muy particular en Europa, porque España no ha tenido unos grandes movimientos políticos racistas en el siglo XIX-XX, racistas en el sentido de racismo científico / racismo biológico, como países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, incluso, oye, no se nos puede olvidar que un punto muy importante de la Primera Guerra Mundial fueron esas lecturas racistas del paneslavismo y tal. Eso en España es una cosa residual, incluso cuando algunas veces se oyen discursos de que los españoles somos los blancos y tal, queda un poco impostado, incluso un poco como has visto demasiadas películas americanas, ¿no? Eso es lo que mucha gente piensa en España y eso, ¿sabes? Y eso se debe a algo. Y fíjate, es interesante también porque la península ibérica no fue un lugar especialmente mestizo en época del Imperio Español. Es decir, el mestizaje realmente se da al otro lado del Atlántico. Aquí se da muy poquito, ¿no? Pero bueno, es interesante cómo esa idea subyace. Y esa idea subyace fundamentalmente por el sustrato católico de España. Eso, que eso ya lo ha apuntado Paloma, a mí eso me parece muy, muy importante. De hecho, fíjate, en los años 20-30 tú te puedes leer gente tan dispar como Azaña o Primo de Rivera, o sea, son lo más opuesto que te puedes echar a la cara, donde los dos te pueden reivindicar que uno de los grandes éxitos de la historia de España es la integración de pueblos y decir no al racismo. Es una cosa que llama la atención, ¿no? Sobre todo porque muchas veces se hacen lecturas en las que alguno de los dos podría encajar en algún tipo de ideología que podría ser sospechosa de racismo y luego te decían estas cosas. Y digo esos dos porque son los que me han venido a la cabeza, pero si nos ponemos, encontramos muchas más figuras, ¿no? Por ejemplo, Unamuno también, que no era, de hecho, ni correligionario de uno ni de otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna forma, y esto me parece una cosa que resaltar, lo voy a decir de otra forma, ha sido necesario secularizar España para que aparezca el racismo de verdad. Es decir, de hecho, si quieres, los movimientos más racistas que ha habido en España, quitando lo que, en mi opinión, se está empezando a cocer en este último año, probablemente por pendulazo contra determinados movimientos globalistas, lo más racista que había sido siempre la ETA. La ETA era un grupo muy abiertamente racista, incluso aunque a veces intentasen desdecirse, pero el programa de la ETA era impresionantemente racista, ¿no? Y todas estas cosas de hablar de la raza vasca y todo este rollo. Eso, aparte de que siempre fue un poco percibido como una fumada poco rigurosa, a la vez fue necesario. O sea, hasta que no se empezó a descristianizar, hasta que no se empezó a abandonar el sustrato católico en España, no fue posible eso. Y eso a mí también me parece una cosa que deberíamos plantearnos. De hecho, es interesante cómo si tienes lectura de la historia de Estados Unidos, te das cuenta de que hay figuras católicas que no se meten tanto en determinados temas, mientras que los protestantes tienen una justificación de prácticas aberrantes como la esclavitud. Además, la esclavitud en Norteamérica es una esclavitud muy concreta y muy despiadada. Muy despiadada. No digo que el resto de esclavitudes no lo sean, pero quiero decir que la esclavitud en sí, que es una cosa que nos puede parecer un crimen, concretamente en Norteamérica la esclavitud fue una auténtica salvajada.
Y eso fue necesario que fueran protestantes para ello. Hay razones, si quieres podemos entrar en ello, pero a mí me parece interesante, de nuevo no quiero hacer aquí leyenda negra del protestantismo, ni mucho menos, pero sí que creo que es interesante el darnos cuenta de que nuestro legado, nuestros ancestros tenían unas ideas operando, incluso ya ha caído el Imperio Español, que eran verdaderamente integradoras y que curiosamente cuanto más perdemos esa columna vertebral que era el catolicismo, más nos estamos alejando de esas ideas integradoras. De hecho, prácticamente nadie hace 100 años, donde apenas había un estado del bienestar minimísimo y tal, prácticamente nadie te decía cosas tipo, ah, no, el que no se pueda pagar la sanidad que se joda. Eso era una cosa, o sea, tú te ves textos y eso era una cosa que no existía en esa época, no lo decía ni siquiera el ricachón más asqueroso de España, ¿no? Sin embargo, hoy esto se oye y lo puedes leer en redes sociales y es llamativo, es muy llamativo. También yo creo que, no sé si Paloma iba un poco por esta línea, porque al final, si tú de alguna forma sustraes esa vertebración sociológica, como es una religión, la que sea, si tú la quitas, de alguna forma ese vacío se va a llenar. Ese vacío se va a llenar, ¿no? Y fíjate, yo, troncando un poco con lo que hablábamos, para descristianizar, para descatolizar España e Iberoamérica ha sido necesario la leyenda negra. Es decir, sin leyenda negra no se entiende ese fenómeno. El protestantismo bebe muchísimo de la leyenda negra y por eso está muy interesado en fomentarla. Sin leyenda negra no tendrías ese fenómeno en el que en América hispana, cada vez hay más protestantismo y cada vez de grupos más, digamos, no sé cómo decirlo de forma fina, vamos a decir, teológicamente poco rigurosos también, ¿vale? Tipo los pentecostales, por ejemplo, o los baptistas y tal, que, bueno, pues, no nos vamos a meter, pero bueno, son, digamos, grupos protestantes, digamos, mucho menos rigurosos de lo que son los luteranos y los calvinistas en este aspecto, ¿no? Hasta mormones hay en México. Claro, y los mormones han crecido bastante. De hecho, hasta hace un par de años, si mal no recuerdo, en el sur de Estados Unidos, en estados como California o como Texas, el movimiento religioso más típico en Estados Unidos, en esa zona de Estados Unidos, era de católico mormón. Eso es curioso, ese tipo de cosas. Es decir, también hay un interés en descatolizar Estados Unidos. Es decir, la leyenda negra, también no se nos puede olvidar, la leyenda negra no es exclusivamente anti-española o anti-hispánica. Es una leyenda negra también anticatólica. Y yo diría que por extensión, diría que esa leyenda negra también va contra la Edad Media. Es decir, la Edad Media está muy demonizada, ¿no? Incluso parece que una frase así habitual es, parece que estamos en la Edad Media, ¿no? Como si en la Edad Media la gente estuviese loca y no se pudiese decir nada y le cortasen la cabeza a cualquier persona porque, yo qué sé, porque ha dicho una barbaridad en voz alta. Y esto hay mucha gente que lo cree, ¿no? Pero eso se debe también a imágenes conceptuales que nos ha metido Hollywood, tradición oral, novelas, obras de teatro, ¿no? Al final, producción artística, como tú decías, Beltrán, que busca seducir, no busca convencerte, no busca darte argumentos de por qué nuestro punto de vista es que el catolicismo es errado. No, es ponerte simplemente pues un poco carnaza, ¿no? Valga un poco la analogía que voy a hacer, que es un poco darte McDonald's, ¿no? O sea, darte muchas hamburguesas para que de alguna forma te empaches y un poco te lo creas, ¿no? Y que te convenzas de que eso está rico. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Y un poco también por definir, porque a veces en leyenda negra parece que nos metemos en un término un poco ambiguo. Yo como suelo entender la leyenda negra, es como un fenómeno propagandístico con la intención de difamar a un actor geopolítico. Actor geopolítico puede ser una ideología, una religión, un país, un estado, una cultura, una etnia, una civilización, una forma de una cosmovisión, que digamos que se basa en una serie de pilares como son la exageración de lo negativo, la invención incluso de lo negativo. Es decir, por ejemplo, España hizo un genocidio, eso no se hizo, pero bueno, te lo inventas, ¿no? Que algo queda. Por supuesto, la ocultación de lo positivo y también algo muy... Y bueno, y por supuesto el factor de la particularidad, ¿no? Como si solamente los españoles mataban gente, ¿no? Como si el resto de pueblos europeos no matasen gente. O también este es otro fenómeno, que es el reverso contrario, ¿no? Que sería un poco la leyenda rosa, que sería hacer lo contrario. Una leyenda negra siempre tiene que venir de la mano de una leyenda rosa, ¿vale?
Aquí distinguiría lo que es la leyenda negra con mayúsculas, que es, digamos, que es la leyenda negra por antonomasia, que es la que se ha hecho en contra de la civilización hispana y de la Iglesia Católica. Y esto podríamos decir que se escribe con mayúsculas no solamente por una cuestión de tradición, sino también porque es la única que de verdad ha tenido un impacto hasta el punto de ser casi una base cultural de un montón de países, ¿no? Hay un montón de países, si lo piensas, que se edifican sobre esta leyenda negra. Pero sí que es verdad que hay fenómenos propagandísticos de otros signos. Por ejemplo, para hacer una leyenda negra contra lo católico, necesitas una leyenda rosa a favor de lo protestante. Es decir, esas ideas de nos equivocamos de Dios en Trento, de lo protestante equivale a desarrollismo, ¿no? Pues ojalá hubiésemos sido protestantes, qué penita, ¿no? Porque claro, esta mentalidad es una leyenda rosa que sería el efecto contrario, es decir, ocultas lo negativo, no vamos a hablar de las barbaridades que han hecho los protestantes a lo largo de la historia, exageras lo positivo o incluso te inventas lo positivo. Por ejemplo, te inventas cosas como que fueron los primeros en traducir la Biblia a lenguas vernáculas, cosa que es falsa, pero bueno, tú te lo inventas y ya alguien vendrá a un poco lo que apuntaba Beltrán, que es muy bien, pues alguien se lo rebatió, fenomenal, en una universidad, pero ese libro lo leyeron solamente pues, los grandes clérigos del momento y todos dijeron en Trento, sí, esto está fatal, esto es una mierda. Muy bien, pero si el pueblo no lo lee, pues muchas veces no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Yo también apuntaría que aparte de estos dos fenómenos, que son totalmente, ya te digo, es como una partida de ping-pong, se dan mucho. Yo, por ejemplo, para lo que he tenido que estudiar para el juego, para Plus Ultra, también lo he visto, ¿no? Es decir, cuando se hace una leyenda negra contra España, inmediatamente después tiene que salir una leyenda rosa a favor de los mexicas, ¿sabes? Porque si tú no pones como ángeles completamente buenos a los derrotados, es muy difícil poner como demonios a los ganadores, ¿no? Entonces, y al revés, es decir, si tú quieres hacer una leyenda rosa de determinadas cosas, por ejemplo, de los protestantes, tienes que sacar el mito de la Inquisición todo el rato, ¿no? Esto es una cosa que pasa todo el rato. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, no lo he estudiado, pero un poco más como hobby, el ver una cosa que yo llamo la leyenda rosa nórdica. Es decir, estamos muy sobresaturados de Suecia es el país más feliz del mundo, no sé qué organización desconocida le ha dado el premio del país en el que mejor se vive a Finlandia, el sistema educativo finlandés, tal, no sé qué. Noruega es un país con un desarrollo muy grande y obviamos que tiene petróleo por un tubo. Este tipo de cosas, ¿no? Y luego, fíjate, ves producción audiovisual y ves cosas un poco chocantes, ¿no? Por ejemplo, esta serie Vikings, ¿no? Donde te intentan poner que el vikingo no es un vulgar saqueador de caminos, que es lo que era, y un asesino, y por supuesto en un estadio civilizatorio infinitamente inferior al resto de Europa, sino que te lo intentan poner como una especie como de ni siquiera como buen salvaje, o sea, te lo ponen como la antonomasia del hombre democrático, ¿no? Y como que la gente se sienta ahí en asamblea, ¿no? En las comunas nórdicas ahí vikingas a decidir a mano alzada, ¿no? Como el sufragio universal ya estaba ahí presente, ¿no? Y la gente tomaba decisiones y eran la leche, ¿no? Y joder, mira qué malos, ¿no? El resto de los europeos que tenían monarquías, que atrasados, cuando los que tienen monarquías son los nórdicos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, esa leyenda rosa nórdica también se ha dado y muchas veces... por ejemplo, no sé si habéis visto, hay una serie en Netflix que se llama Barbarians, o sea, Bárbaros, que es una... Vamos, yo aguanté un par de capítulos solamente, ¿eh? Pero es muy curioso porque es una especie de leyenda rosa alemana, ¿vale? En algunas cosas, en mi opinión, roza una propaganda similar a ciertos regímenes anteriores de Alemania, pero bueno, no me voy a meter en ese berenjenal. Pero digamos que lo que intenta decir es los pueblos bárbaros vivían en paz y amistad y amor hasta que llegaron los malvados romanos a pervertir nuestra paz, nuestro tal. Eso, y además con esa cosa un poco racista de el germano es un hombre ahí todopoderoso, tofortote, rubio, alto, ojos azules, 1,90 m, ¿no? Y el romano, pues es como bajito, tal, medio calvete, morenito, tal. Es un estereotipo racista, pero funciona, porque además muchas veces es que además es tan absurdo que hasta el propio germano que vive en el Imperio Romano también es morenito y bajito, ¿no? O sea, caen incluso en ese estereotipo un poco ñoño. Pero eso es una cosa que se da. Y luego además hay otro fenómeno que yo apuntaría, que antes lo he dejado caer, que es el de, bueno, no sé si tiene un nombre, yo a veces me refiero a él así en conversaciones de barra de bar como la leyenda transparente,
que es cuando precisamente para que funcione una leyenda negra o una leyenda rosa, tenemos que silenciar. O sea, yo hablaba de actores geopolíticos, ¿no? Una leyenda rosa es encumbrar, una leyenda negra es digamos, demonizar. Pues una leyenda transparente sería silenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante ver cómo en la conquista de México se ha silenciado a los tlaxcaltecas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta película, en Batman Azteca, que yo ya la he visto, me he tomado esa, no sé cómo decirlo, libertad voy a decir. No, a ver, no es una mala película, está muy bien hecha, está muy bien documentada y se nota que hay un trabajo artístico detrás encomiable. Y de nuevo, lo que decía antes, a mí los trabajadores de esa película no me han hecho nada, todo lo contrario, les reconozco muchísimo el mérito. Otra cosa es que, bueno, pues digamos, el mensaje de la película sea muy tendencioso. Pero es curioso porque en esa película apenas aparecen los tlaxcaltecas más que un segundito. Y eso es por algo. Y tampoco sale, por ejemplo, no sale Malintzin, no sale Doña Marina, no sale ni un segundo, ¿eh? Es un personaje que no aparece. El intento deliberado de silenciar a determinados actores geopolíticos tiene también un papel. Por ejemplo, cuando se hace leyenda negra contra lo hispano y tal, en México y tal, oye, muy rara vez vemos películas más o menos que hablen de esto en Estados Unidos. Y si lo vemos, normalmente el mensaje de la película es, bueno, sí, esto estuvo muy mal, pero mira, macho, se arregló con mucha democracia porque Estados Unidos en el fondo es la leche. Y eso en el fondo es un mensaje un poco, bueno, podríamos discutirlo, ¿no? Es decir, al final estás haciendo muchas veces esos, digamos, balances un poco entre una cosa y otra. Yo también sacaría esto, hay gente, me consta, del entorno de Gustavo Bueno que ha hablado de esto, que es el tema de la leyenda gris, ¿no? Una especie de forma de hacer tabula rasa de todos los actores geopolíticos y ya está, ¿no? Que sería todas las religiones son iguales, todos los imperios son iguales, ¿no? Muchas veces cuando tú intentas desmontar la leyenda negra y entonces dices, bueno, realmente los que hicieron esos genocidios no fueron los españoles, fueron los británicos. Entonces ya hay alguien que dice, bueno, es que todos los imperios son iguales, entonces todos los imperios cometen genocidios. Bueno, no necesariamente, ¿no? Y ese punto también es muy, muy importante. Y una cosa que yo he hablado mucho con Beltrán últimamente, y lo noto cada vez más en redes sociales, me preocupa que tenga auge, es una cosa casi un poco entre broma y broma, yo he llamado la pantera rosa, ¿no? Que es como coger algo negro y vestirlo de rosa. Que es esta gente de un entorno muy derechista en España. Yo diría que concretamente en España, ¿eh? No sé si hay países de Iberoamérica que también caigan en esto. Quizás en el Cono Sur, en Argentina y Chile hay gente que lo hace, no lo sé, alguno he leído. ¿Qué es esto de me creo la leyenda negra? O sea, me creo que efectivamente somos un pueblo depredador, racista, genocida y tal, pero eso está bien, ¿no? Y eso entonces convierto en rosa la leyenda negra, ¿no? Oye, qué de puta madre que hiciéramos esto, ¿no? Y esto es un poco chocante, ¿no? E incluso hay gente que te intenta pintar al Imperio Español como precursor de la Alemania nazi como si eso fuera algo bueno. Y que es como, bueno, si eso fuera así, que a mí me parece muy discutible, pero si fuera así no sería como para reivindicarlo, ¿no? Por lo menos esa sería mi postura. Pero son fenómenos, digamos, propagandísticos que están operando. Yo creo que a la vez hablábamos antes, Paloma, de que gracias a canales como el tuyo, mucha gente encuentra respuestas cuando se hace preguntas como las que todos nos hemos hecho, ¿no? Y como las que estábamos comentando antes Beltrán y yo. De nuevo, Internet da esa ventaja, pero también da otra desventaja, y es que la propaganda de este estilo está a la orden del día, es muchísimo más efectiva. Hace 300 años, pues tú tenías que hacer un trabajo muy grande de imprenta y tal para que a lo mejor te la leyeran un par de tíos al otro lado de la frontera, pero ahora es facilísimo meterte en redes sociales de otra cultura y empezar a difundir ciertas ideas, ¿no? Justo. Beltrán sigue, que ha dejado sembrada la escena, Diego, con un montón de ideas, un montón de fenómenos, por donde quieras, tira. Sí, a ver, por regresar un poco a Estados Unidos, porque claro, mucha gente dice, bueno, y la leyenda negra es algo que ya está, ya se ha derrotado, que en parte es verdad, en la academia se ha derrotado, pero claro, yo creo que... Uy. Antes le ha pasado también, Se ha ido y ha vuelto.
A lo mejor ha llegado la tormenta. Uy, es que como tengo la persiana bajada y los cascos puestos no me entero. La tormenta a lo mejor ha llegado por la zona donde está. Esto entiendo que luego lo cortas, claro. Sí, o no, es simpático también. Bueno, lo que tú quieras, tampoco estamos diciendo... No pasa nada porque, bueno, pues mira, tenía yo aquí anotadas mientras estabas tú hablando, pues he estado simplemente por recordar, repetir, incidir, subrayar ciertas cosas que conviene, pues eso, Sí, no sí. decir una única vez. Algo que tú has anotado, que es, por ejemplo, que yo lo resuelvo de esta manera, que es recordar los grupos progresistas de nuestros días, que se autopresentan como progresistas, primariamente, cuando todavía no se presentaban con esa titulación, fueron grupos o sectores sociales en el mundo hispánico que eran primordialmente anticatólicos, es decir, subrayar esta idea de que la leyenda negra, con mayúsculas, como dices tú, tiene esa dirección, además muy consciente, muy deliberada, con mucha intencionalidad geopolítica. Eso es algo que aparece muy claramente, por ejemplo, en los ilustrados franceses, que geopolíticamente tienen la sabiduría. Hay que reconocer esa inteligencia política de que esas jerarquías intelectuales, políticas, artísticas, ¿verdad?, de aquella época, saben que uno de los poderes a derrotar, puesto que hasta el momento mantiene una hegemonía bastante impresionante, es el Imperio Español, y el Imperio Español es católico. Entonces, esas jerarquías, ¿cómo penetra? Es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Cómo penetra la leyenda negra en las sociedades hispánicas? Bueno, pues siempre se apunta a estos sectores ilustrados, a ciertos sectores ilustrados, porque el padre Benito Feijóo no cayó en esas redes, pero bueno, es una vía de penetración. Luego pues va arrastrando a través de grupos de liberales, ciertas generaciones de izquierdas, los krausistas, se va haciendo todo ese recorrido y finalmente ha desembocado en estos grupos anti-españoles, pero primariamente anticatólicos, que es lo que tenemos ahora mismo. Con políticas y acciones, tanto ideológicas como de acción política práctica, praxis política real, que van dirigidas a la disolución de la nación y a la disolución del Estado español de forma transparente. O sea, ya no es algo que se oculte ni que lo hagan con sutileza. Y luego también apuntabas, sí, ya ha vuelto Bertrand, ahora le metemos ya, espera que le metemos por aquí, esa idea de que esta leyenda negra también está apuntando con muchísima intensidad a la Edad Media, una Edad Media que se percibe con tintes oscurantistas, con tintes tiránicos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esa Edad Media que no era Europa, sino que era la cristiandad, que suponía una unidad tanto religiosa como política frente a un enemigo común. Ojo con esto, sé que estoy abriendo otro melón, no me gustaría quizá incidir en esta cuestión. Ese enemigo común es el Islam, que es otro tema de absoluta importancia en nuestro presente, en nuestros días. Pero bueno, puesto que ya hemos recuperado a Bertrand, te cedo la palabra para que tú continúes, para que nos comentes en relación al Batman azteca. Pero bueno, retomar el hilo de lo que nos estabas comentando. Sí. Bueno, qué bien que me disculpé de antemano porque se me olvidó enchufar el ordenador y se apagó. Pobre. Pero bueno, en fin. Claro, la cuestión aquí es que muchos dicen, a ver, ¿y por qué seguir aquí dando la chapa con la leyenda negra si esto ya se ha superado? Ya se ha superado a nivel académico, pero a nivel popular, a nivel medios de comunicación, a nivel cultura, sigue absolutamente vigente. Y mi tesis de por qué sigue tan vigente y por qué a Estados Unidos le interesa tanto seguir haciendo productos culturales como Batman Azteca, es que en el fondo la leyenda negra es importante entender que es un elemento constitutivo, vertebrador del orden imperial estadounidense. O sea,
tanto el Destino Manifiesto como la doctrina Monroe se sostienen bajo un cierto, podríamos decir, binarismo racial que requiere necesariamente del olvido de lo que fue un orden, un antiguo régimen en el que no existía tal binarismo racial. Y eso, claro, es algo que no ha cambiado, O sea, claro, el binarismo racial operando en el siglo XIX estadounidense, evidentemente, era de supremacía blanca, ¿no? Eso está clarísimo. Pero claro, ahora se ha invertido la cosa, ¿no? Después del movimiento de los derechos civiles, la descolonización de los años 50, la lógica imperial estadounidense ha cambiado, Hollywood ha cambiado, hay varias teorías muy interesantes de por qué, pero bueno, no nos vamos a meter. Y esa transformación no es más que una inversión digamos, desde aquel binarismo. O sea, si antes se criticaba a España y a México, porque claro, quien más sufre con la leyenda negra es México. O sea, total. Batman Azteca es para atacar a México, porque el gran enemigo de Estados Unidos es México. O sea, no es China, no es Rusia. O sea, México es el país, es el potencial enemigo más directo de Estados Unidos. Es el único país con posibles reclamos territoriales en Estados Unidos, y esto Estados Unidos lo sabe de sobra. Huntington, vamos, lo ha dicho siempre. O sea, mucha preocupación tienen. Beltrán, perdona que apostille una cosa. Yo que soy español, o sea, yo no soy así como tan trinacional como eres tú, pero yo que soy español, sí que veo que hay mucha gente en España que se ofende mucho porque cree que la leyenda negra va contra la España actual. O sea, va contra lo que es la España de la península ibérica, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Y eso no es así. Y eso creo que es muy importante decirlo. Es decir, la leyenda negra afecta de forma directa o indirecta a prácticamente todo el mundo hispano y todo el mundo por extensión católico. Es decir, porque todo esto que hablábamos de una demonización de lo católico, una demonización de la Edad Media y tal, afecta de forma frontal también a países como Francia, como Portugal o como Italia. Incluso aunque esos países, que ese es otro punto que habría que hablar, a pesar del orden imperial estadounidense, que me parece muy evidente lo que has dicho, pero a pesar de eso, esos países también se han edificado a sí mismos con una identidad de lucha contra el imperio español. Igual que Gran Bretaña, igual que en Alemania es muy claro también, en el propio Estados Unidos también. Y luego otro punto, Estados Unidos, no solamente por reclamaciones territoriales, es que Estados Unidos, ¿cuántos mexicanos tiene dentro? Es decir, vamos a ver, gente que habla ruso y gente que habla chino en Estados Unidos hay muchos, ¿vale? No hay tantísimos como los que hablan español. Eso desde lueguísimo. Pero es que aparte, que esto es un punto que yo creo que también es interesante ver. Tú has hablado antes de cómo muchas veces se pierde el contacto padres-hijos, el contacto en la misma lengua, me refiero, la comunicación en la misma lengua. Y también has hablado de que lo hispano muchas veces, pero tú hablabas del caso de Miami, se relaciona mucho con la defensa de la familia. De hecho, esto es una cosa muy interesante y es cuando viajas por el mundo, por ejemplo, antes que hablaba yo de países nórdicos, a los nórdicos les sorprende que las familias españolas sean tan extensas. Y eso que ahora estamos en nuestra natalidad más baja de la historia, pero que más que menos en España tiene familias de no sé cuantísimos primos y tal, y en una boda hacéis la foto de familia y no salís en la foto, ¿no? Eso es una cosa que en otras culturas de tipo protestante no se entiende, no encaja, ¿no? Y esto lo digo porque, fíjate, yo es una sensación que tengo, pero soy español, entonces tampoco puedo hablar, no habla la voz de la experiencia, habla la voz de la intuición, si quieres, pero esto, Beltrán, dímelo tú. Diría que a pesar de lo que has dicho, que es verdad, los hispanos probablemente sean los que mejor transmiten su cultura a sus hijos y a sus nietos en Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, a lo mejor otro tipo de culturas, o sea, los que se apellidan Andersen, probablemente ya no hablen danés. En una generación o dos ya no... Sí, eso está clarísimo. Y esto, por ejemplo, Huntington lo advirtió en un libro suyo del 2002, creo que es 2003, Who Are We?
donde dice que, claro, lo que ocurre con la inmigración estadounidense es algo que evidentemente no lo podemos comparar a otras oleadas de inmigrantes, porque tienen un océano de por medio. Sin embargo, Claro. lo que pasa con los mexicanos, y no solo los mexicanos, los caribeños están a nada, los centroamericanos, y claro, por extensión, el resto de Hispanoamérica, porque al final, digamos, los avances culturales, políticos que han hecho los mexicanos, pues evidentemente le abren el camino para que pueda llegar un venezolano, para que pueda llegar un colombiano, un argentino y, bueno, sentirse en casa en ciertas ciudades. Y eso es un fenómeno, bueno, muy interesante, no exento de muchos problemas, muchas contradicciones, desde luego. O sea, aquí no se trata de, igual que en España, no se trata de defender la inmigración masiva, ni de ser un aquí abanderado de la sustitución étnica, como a veces nos Claro. pintan en Twitter. Esto que ha dicho Paloma antes, lo del este término racista que se ha empezado a popularizar de Panchito, bueno, primero habría que decir que no es contra los hispanoamericanos, es contra los mestizos hispanoamericanos. Es decir, la gente que lo dice, normalmente contra un mexicano blanco o contra un argentino blanco, no le llama Panchito, ¿vale? O sea, ya un poco por contextualizar, que no es una especie de, no es una mera xenofobia, es puro racismo biológico. Eso lo primero. Lo segundo, que también me parece muy importante, el hecho de que uno defienda la hispanidad y si quieres, un restablecimiento de los lazos entre los países hispanos, los países que tienen, digamos, ese pasado común, histórico, religioso, ahora tenemos un presente lingüístico importante, no significa que estemos defendiendo una inmigración masiva, como tú decías. Es más, te diría lo contrario, porque mira, la inmigración masiva genera dos problemas muy gordos, que es un desequilibrio brutal en el país de destino de esa inmigración, pero también un empobrecimiento terrible en el país de origen. Es decir, al país de origen se le está quitando la juventud trabajadora. Eso es brutal. Es decir, tú piensas, por ejemplo, países que son emisores de migrantes, como es Venezuela. Claro, Venezuela ha perdido, la pérdida demográfica de Venezuela debe ser grande, ¿eh? Y luego hay países como Colombia, por mera proximidad, que claro, que han estado desbordados por la inmigración venezolana. ¿Eso significa que los inmigrantes venezolanos son unos cabrones porque no deberían asaltar la frontera o que los colombianos son unos cabrones porque no les integran? Que esa es un poco la lectura izquierda-derecha que muchas veces se hace y que es muy maniquea. Al final es una especie de teatrillo para estar todos un poco en desacuerdo y que al final se haga lo que el poderoso de turno decida. Y lo que yo digo es, no, vamos a ver, es que lo que habría que hacer es evitar que haya gente que esté en una situación de miseria tan grande que tenga que salir en masa de un país porque ese país ha fracasado y tenga que venirse a otro, y que además haya gente por el medio que le ha comido el tarro para decirle que aquí va a vivir muy bien. Porque yo antes os he dicho que yo había sido profesor de español. Yo hubo un tiempo que estuve dando clase en Vallecas a inmigrantes. Y claro, tenía un chico nigeriano que llevaba 12 años en España y que no hablaba nada de español. Y el pobrecillo hablaba un poquito, tal, pero era muy difícil entenderse con él. Y claro, yo siempre pensaba, pero pobrecillo, ¿a quién le ha convencido para venirse aquí? ¿Sabes? Pobrecillo, pero claro, tú tienes también que ponerte un poco en ese papel de, joder, aquí hay gente que se está aprovechando de esto, está inundando de mano de obra barata, pero también en Nigeria está sacando la gente de ahí. Es decir, alguien también estará teniendo el negocio en Nigeria de sacar a la gente y de que la gente no pueda tener un futuro porque apenas tiene, por ejemplo, varones en edad de trabajar, que no solamente es por el propio trabajo y la industria, también es, por ejemplo, para una hipotética rebelión armada contra la situación actual. Es decir, como te digo, hay muchos factores ahí operando. Pero a mí me parece muy interesante porque, claro, la acusación típica que se hace desde estos sectores racistas es que tú, si defiendes un papel integrador, entonces estás a favor de la inmigración masiva. Y esto es una cosa que hay que dejar muy claro que no. Es más, es al revés. Es al revés. Tú no puedes defender la inmigración masiva y a la vez tener naciones hispanas fuertes. Es al revés. Si tuvieras naciones hispanas fuertes, hombre, no digo que no haya ningún tipo de inmigración. Eso siempre va a existir un cierto grado de inmigración y tampoco se trata de prohibir a todo el mundo que entre y toda la pesca.
Pero sí que es importante decir, no, es que esto de la inmigración masiva desestabiliza a las naciones hispanas y se puede acabar convirtiendo en un problema serio y, bueno, pues incluso puedes llegar a sospechar que a lo mejor hay quien lo puede querer acelerar precisamente para de alguna forma generar unos desequilibrios que perjudiquen un entendimiento entre países hispanos, o sea, que precisamente perjudique este proyecto del que estamos hablando, ¿no? Sí, total. A ver, lo que no podemos permitir es que el ayusismo se adueñe de la hispanidad. O sea, es el proyecto, digamos, pepero, europeísta, tal. O sea, no, es que no tiene nada que ver. Guay, que sí, que me gusta Carlos Vives y que venga a Madrid, que cante y todo lo que quieras, pero que esto es un proyecto de, digamos, que se trata de presentar lo que es nuestra civilización desde nuestras coordenadas propias. Y claro, cuando escucho yo a estos racialistas importando cutremente el binarismo racial estadounidense, ¿no? Cuando les oigo decir que vamos, un tuit que se viralizó el otro día con lo de las españolas estas bailando en el metro en Nueva York. Sí. Y claro, se pone uno a decir, claro, que es que, claro, por eso son los panchitos así, porque los andaluces hacen marronadas. Y claro, entonces se utiliza ya en contra de los propios españoles. O sea, es que no tiene fin el racialismo. O sea, no tiene fin. Destruye una nación política desde dentro. Y como decía antes, es que ese es el... Perdona, digo que es que ese era el programa de la ETA, entonces es que al final estás comprando el discurso al separatismo, en decir claro. que las razas tienen que estar separadas en estados étnicos y tal. O sea, al final es que le estás comprando... Además es que eso además no tiene fin, porque ¿dónde pones la frontera entre una cosa y otra? Es que si no acabas diciendo que Villarriba es de una raza distinta a Villabajo y entonces tienen que estar separadas. Es que eso es una especie... Y además es muy... quiero decir, vamos a ver, eso es... Digamos que eso tiende al separatismo de una forma descontrolada. Y esa fue la forma... En el Imperio Español no reventó así, pero el Imperio Austriaco reventó así. Reventó porque se fomentó una especie de racismos, cada cual más desnortado que el anterior, ¿no? Con cosas de esas de que los checos por un lado, los germanos por otro, los húngaros por otro, los croatas... Al final llegas a un punto en el que como no puedes establecer una frontera biológica, porque la raza biológicamente realmente no existe, claro, acabas en una fumada y en una especie de vorágine separatista que, claro, y de nuevo, por ejemplo, en el reventón del Imperio Austriaco, que es el último imperio católico, ya que hablábamos de esto, ¿quién es el que sale ganando? Porque el que lo promueve es el presidente de Estados Unidos, es Wilson. Es decir, que también, de nuevo, con esto no quiero estar diciendo que Estados Unidos está detrás de todos los males, para nada, no quiero decir eso, lo que quiero decir es lógico, es decir, la potencia emergente en ese momento, o la hegemónica, la potencia emergente en ese momento, pues intenta reventar un imperio porque sabe que si ese continente, en este caso Europa, está separado en muchos países y además enfrentados ridículamente entre sí, o sea, que un checo y un austriaco que han sido parte de un todo durante cientos de años estén enfrentados es una tontería, pero lo están o lo estaban. Eso, quien favorece es el imperio del momento. Y eso ha sido así siempre. Es decir, tampoco es una idea tan loca y tan novedosa y tan tal. Tú te vas a o sea, quiero decir, un poco lo insinuaba antes un poco. O sea, el éxito de los mexicas es que Mesoamérica estaba muy fragmentada. Si hubiese estado unificada, los mexicas no habrían podido hacer gran cosa. Y de hecho, cuando llega Hernán Cortés y unifica bajo su mando a un montón de pueblos, es cuando cae el imperio mexica, pero no porque los mexicas fueran unos despiadados cabrones y tal, sino porque sencillamente, digamos, aquí un poco por usar también el vocabulario que entiendo que al canal de Paloma le va a gustar, lo eutáxico al final es esa vía, ¿no? Lo eutáxico al final, yo diría que la historia lo demuestra, lo eutáxico es juntar pueblos. Si tú estás dividido y en cuantos más pueblos pequeñitos, más te van a controlar. Es de hecho, bueno, yo diría que es un poco lo que pasa hoy en Europa. Nunca en la historia de la cristiandad hemos estado tantos estados tan, o bueno, nunca no, pero digo, desde el siglo XVI-XVII, con excluyendo el Sacro Imperio Romano, que eso sí que era un poco galimatías,
nunca ha habido tantos estados en Europa, ni desde luego los estados digamos que tenían una inscripción étnica, ¿no? A esto también no solamente contribuyó Estados Unidos, que también la Unión Soviética, aunque fuera un poco contradictorio con sus principios, en Europa del Este acaba haciendo también una especie de distribución étnica, ¿no? Y hace lo del reparto de Prusia a Polonia y todo esto. O sea, quiero decir, esto ha sido, de nuevo, incluso, aunque nos parezca que el racialismo entra mucho en la tónica estadounidense, al final los soviéticos, que se suponía que eran todo lo contrario, lo acaban haciendo porque al final el pragmatismo político se acaba imponiendo sobre las ideologías, como ha pasado, te diría, desde que el mundo es mundo, ¿no? Tú puedes llegar con la idea de, un poco de Roma, ¿no? De civilizar pueblos, pero bueno, si en algún pueblo se pasan de la raya, pues lo de civilizar los pueblos te lo pasas por el arco del triunfo. Eso, desgraciadamente, ha sido así siempre, ¿no? Y a mí eso, fíjate, me parece muy importante decir una cosa, y es el Imperio Español, y esto muchas veces lo he pensado, ¿por qué hubo otros imperios católicos que sí fueron depredadores, o que sí tuvieron, digamos, quizás no depredadores en un sentido muy estricto, pero que sí tuvieron unos elementos de depredación muy grandes, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Portugal. Fíjate, probablemente el país más culturalmente próximo a nosotros, usó un modelo imperial muy distinto. Y entonces, bueno, yo creo que también tiene que ver con lo católico, pero en un sentido más, fíjate, un poco más profundo. Y es, yo diría que muchas veces ese tipo de imperios ha usado el catolicismo solamente como una especie de mero ente agregador, una especie de mero sustrato de ideas para el que usar, digamos, a conveniencia política, ¿no? Mientras que yo creo que el Imperio Español sí que, o sea, vamos a ver si lo explico. Portugal creía en la Iglesia Católica. España se lo creía, ¿no? Un poco por decir esa cosa que casi solo se puede expresar en español, ¿no? España se lo creía. O sea, España sí creía que tenía que hacer esa misión para la que había sido instituida la Iglesia Católica. Y eso a mí me parece que tiene mucho potencial, porque explica también que, pese a que también hubo elementos depredadores en el Imperio Español, hubiese esa necesidad de integrar pueblos. Y lo cierto es que, porque muchas veces, ¿no?, con esto de ojalá nos hubieran conquistado los ingleses y tal, lo cierto es que el eutáxico fue hacer eso. Los países coloniales como Francia, Gran Bretaña y tal, apenas tuvieron nada en América. El país que tuvo prácticamente el 80% de la extensión fue España, precisamente porque supo integrar. Y eso yo creo que es una cosa que hay que reivindicar también, porque muchas veces está este debate de, bueno, sí, vale, fuimos muy generadores y tal, pero a lo mejor hubiera sido mejor para todos, los que no hubieran sido genocidados, claro, hubiera sido mejor para todos que hubiéramos sido más depredadores, ¿no? Y nos hubiéramos aprovechado de esa posición y tal. Pero lo cierto es que fue mucho más pragmáticamente político lo contrario, ¿no? O sea, Claro, claro, no, y eso precisamente es lo que debemos saber comunicar al mundo anglosajón. Como bien claro. dices, no hay que ser aquí anti-anglosajonista en un sentido esencialista y tal, porque al final, mira, si nos ponemos las botas y asumimos un cierto realismo político, hay que reconocer que, pues que así como el Imperio Español cayó gracias a hispanos, agentes del imperialismo estadounidense, francés, inglés, lo mismo podría perfectamente ocurrir dentro de Estados Unidos con anglosajones que se sienten perfectamente identificados con un proyecto civilizatorio, hispánico, integrador, mestizo, y que no ven una salida desde sus propias coordenadas. Porque en el fondo eso es lo que pasó al final del Imperio Español. O sea, hubo una élite intelectual, una élite, sí, vale, decimos afrancesados, masones, todo lo que quieras, pero hubo una lucha de clases en el que al final hubo una cierta élite que acabó sirviendo a otros imperios, o un imperio en auge, si se quiere, Estados Unidos. Y eso hay que asumirlo, hay que asumir esa lucha y no temer precisamente el superar ese binarismo racial y decir que no al indigenismo en ambos lados del Atlántico, porque es que en el fondo los indoeuropeístas de la nueva derecha, de Alain de Benoit, o los metafísicos románticos que van de tradicionales, pero que en el fondo son unos ilustrados, son unos modernos, en el fondo todos comparten un anticatolicismo
y una oposición al mestizaje. Y acaban, de facto, operando políticamente como si verdaderamente existiera tal cosa como, digamos, la unidad espiritual o racial, como depende del sabor que le quieran dar, de una raza blanca, de una raza indoeuropea. Y claro, de ahí se llega, como dices, ¿no? La leyenda gris en el que se dice, claro, el Imperio Español, bueno, una gesta típicamente indoeuropea, dicen algunos en Sí, Twitter. eso, lo de la gesta indoeuropea es un poco... Sí, que es como... Además es que es absurdo, lo de hablar de todo como indoeuropeo es un absurdo, porque, o sea, intentar vestir que tú tienes mucho más que ver con alguien del Punjab que con alguien de México es muy extraño. O sea, a mí me parece un poco ya... tienes que hacer un ejercicio de autoconvencimiento muy grande para creerte eso, ¿eh? Sobre todo, además, como, quiero decir, hay ciudades como Barcelona donde hay mucha gente de la India, por ejemplo, que son punjabíes en su mayoría. Entonces, es curioso que digas eso. O sea, a mí se me hace un poco oscura toda esa parafernalia que yo quiero pensar que sigue siendo residual en la sociedad española y en general en Europa, pero es verdad que está teniendo un cierto, vamos a decir, un cierto resurgimiento en redes sociales, un poco preocupante, pero bueno, más allá de eso, mientras no salga más de algún tuit viral de algún exaltado, pues tampoco... Igual son bots, ¿eh? Sí, bueno, también, claro, sí, aquí también habría que entrar un poco en ver de dónde viene cada cosa, ¿no? Porque, Pero claro, yo creo que se han dado cuenta de que al hispanismo no se le puede atacar desde la izquierda, porque la izquierda, al ser izquierda indefinida, ha perdido todo horizonte racio-universalista. Entonces hay que desbancarlo desde la derecha, desde el desde el racialismo, desde el identitarismo, ¿no? Ahora, claro, ya no se puede decir que uno es nazi, ahora hay que decir, no, soy, no sé, racialista, identitario, tal, también pero que sabes qué pasa, en que el yo fondo creo es un indigenismo. que hay un movimiento pendular, igual que ha habido una especie de wokismo de izquierdas, nos vamos a comer ahora unos años de wokismo de derechas. A ver si pues un poco lo que está pasando últimamente, ¿no? En Estados Unidos ya está viéndose ciertas cosas, parece que la cultura de la cancelación no ha muerto con el wokismo, sino que simplemente ha cambiado de bando. ¿No? Es como ahora cancelamos nosotros. Eso también es, bueno, es un poco preocupante porque, bueno, pues al final lo malo del wokismo fundamentalmente eran ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente pues diga sus idas de olla en una universidad en Estados Unidos, pues nos puede traer sin cuidado, mientras no afecten demasiado a la sociedad en su conjunto. Pero bueno, sí, o sea, efectivamente. Y no sé si por apuntar un poco todo esto, al final lo que estamos haciendo tú y yo, Beltrán, y por extensión Paloma también, es intentar de alguna forma, por medios, digamos, no convencionales, intentar difundir todo esto de lo que estamos hablando, es decir, un hispanismo político, una idea de cómo podemos restablecer esos lazos entre todos estos países, pudiendo además convencer a la gente, ¿no? Y por ejemplo aquí, muchas gracias Paloma por escoger esta foto, porque además esto es la muestra de que, oye, ante todo, esto es un videojuego y es divertido, ¿no? Es un poco lo que decía Beltrán. Ante todo, de lo que se trata aquí es de hacer productos seductores, ¿no? Y esa es un poco la idea que yo he tenido siempre. O sea, yo no he decidido hacer un videojuego porque yo quería hacer algo contra la leyenda negra y entonces se me ocurrió hacer un videojuego. Yo quería hacer un videojuego. Pero es lo que siempre me ha gustado, es lo que siempre he disfrutado, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas es al final una de las formas de consumo más grandes que hay ahora mismo en la Tierra, o sea, en el planeta. Así que es que es verdad. O sea, ya, por ejemplo, aunque solo sea en cuestión monetaria, la industria del videojuego mueve mucho más que el cine y la de la música juntas. Entonces, esto también nos hace una idea de lo fuerte que es, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, tenemos a Pánfilo de Narváez, ahí abajo a la derecha, otro personaje también muy, muy curioso, que es el que va inicialmente a detener a Hernán Cortés a las costas de Veracruz. De hecho, el protagonista, Don Juan, que está ahí, inicialmente va a detener a Hernán Cortés junto con Narváez, ¿no? Por eso será también nos sirve un poco de metáfora de la leyenda negra, es decir, el jugador va un poco reforzando su estereotipo al principio y de repente tiene esa catarsis, ¿no? Ese momento en el que se da cuenta de que no es así, de que el proyecto de Cortés
no es el que te pinta Batman Azteca, ¿no? Por ejemplo, ya que salimos con esto. Y bueno, un poco la idea de que estamos siempre diciendo es, mira, que me venía muy bien lo que decía, que esto también es México. Eso también me parece muy importante. Muchas veces el estereotipo a veces contra lo hispano es estrictamente climático y eso también hace hasta mucha gracia, ¿no? Como que parece, ves una película estadounidense y te pintan Salamanca con palmeras y gente con guayaberas y tal. Eso es muy interesante también porque ese estereotipo que se da, luego la gente alucina cuando viene a España y le llueve. O sea, yo he tenido algún amigo extranjero que me ha dicho, joder, venía a España y ha llovido. Y yo le he dicho, joder, pues has tenido suerte porque has venido a Madrid. Si hubieras ido a La Coruña, a lo mejor te habría llovido bien, ¿no? Pero quiero decirte, ese estereotipo que también se da, a mí me ha gustado también de alguna forma romperlo, ¿no? Y entonces, pues ponemos imágenes de, pues eso, de una selva densa, de un lago, de una montaña nevada, porque también nos sirve para ver que también, o sea, que somos una civilización mucho más extensa, mucho más variada y tal de lo que a veces el cine de Hollywood nos intenta pintar, ¿no? Y bueno, aquí, pues lo mismo, ¿no? Intentamos todo el rato, como se ven aquí, muchas habilidades distintas, pues eso, pinchos, digamos, dificultades, adversidades, etcétera, que al final es de lo que se trata en un videojuego. Un videojuego al final, si lo piensas así, es una especie de reto, acertijo, en el que tienes que resolver una serie de problemas, ¿no? Y seguir hacia adelante y avanzar en la historia. Y eso sirve muy bien para contar precisamente la leyenda negra, ¿no? Y mirad aquí, qué bonito cómo hemos conseguido, ¿no? También el juego no lo hago yo, o sea, hay un equipo detrás, ¿no? Al que les debo muchísimo. Y es como veis ahí lo representado que está el Palacio de Axayáqueter, o sea, un palacio mesoamericano típico, pues eso lo hemos podido representar. No soy consciente de que haya muchos palacios mesoamericanos representados en videojuegos, tampoco hay muchos en cine. Cuando he visto antes Batman Azteca, me ha gustado verlo. Me ha gustado verlo además porque digo, coño, mira, lo han representado muy parecido a nosotros. Es decir, ellos, que también es una cosa que hay que dejar claro, o sea, incluso Batman Azteca, que cae a veces en cosas un poco raras, macho, también han hecho un buen estudio de cómo representar la arquitectura, de cómo representar la ropa, de cómo representar, digamos, la forma de vestir, los peinados, etcétera, ¿no? de la población de Tenochtitlán. Y eso es una cosa que también hay que reconocer, porque ahí también, primero, aunque solamente sea porque habrá trabajadores que han hecho los deberes para poder llevar a cabo esa producción, ¿no? Y luego también porque lo importante también de una producción histórica es poder tener nosotros una configuración visual de cómo era esa época y ese lugar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos muy claro cómo era el Imperio Romano. Todos hemos visto las típicas pelis así de Pepla, tipo Ben-Hur, Quo Vadis y todas estas, ¿no? Antes eran muy típicas de Semana Santa, ¿no? Eran muy de la programación de Semana Santa. Pero claro, como decía, y no del bizantino. Y del bizantino nos cuesta un poco más imaginárnoslo. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto. Porque tenemos muchas menos referencias visuales. Bueno, pues eso es un poco mi punto, ¿no? Vamos a intentar que en el Imperio Español, o en este caso en el Imperio Mexica, también tengamos referencias visuales para poder hacernos una idea, ¿no? Porque luego muchas veces nos ponemos a hablar de esto en conferencias, en vídeos de YouTube y tal, y la gente muchas veces pues no se hace tanto a la idea de... O sea, sí se hace la idea de qué estamos hablando, pero no tiene una imagen conceptual realmente válida en la cabeza, ¿no? Y eso también parece muy, muy importante y eso se hace fundamentalmente a través del arte. Muy bien, bueno, pues vamos aproximándonos al cierre de esta tertulia estupenda, muy rica en contenidos. Muchísimas gracias a los dos. Llegamos casi a las 2 horas, así que yo creo, Beltrán, que es tu momento ahora para que nos des un cierre de cuál es el proyecto que estás poniendo en marcha. Pues primero muchísimas gracias, Paloma, por tenernos aquí y gracias a Diego por invitarme. Me he quedado muy a gusto con el hecho de que no hablamos demasiado de Batman Azteca. Eso yo creo que es positivo porque la verdad es que sí, da para analizarlo, pero da pena. Hombre, es durillo, ¿eh? Es durillo. Es Cuando durillo. ves algunas cosas dices,
esto en realidad no tiene sentido, pero bueno, vale. Ya. No sé, por ejemplo, el toro. Empieza la peli. Bueno, no es un spoiler porque es los primeros 5 minutos. Empieza la peli con el Batman teniendo un sueño de que ve un dios toro luchando con un dios murciélago. Sí, claro, el toro Osborne, ¿no? Como símbolo del mal, es una figura un poco curiosa, ¿eh? A mí también me llama la atención. Claro, pero y dices, ¿y qué toros había antes de la llegada de los españoles? O sea, no, claro. ese imaginario, bueno, un montón de cosas, bueno, y por ejemplo, un diálogo que tuvieron sobre el geocentrismo, ¿no? Cuando empieza... o sea, están operando todos los mitos, ¿no? El mito del indio mágico, el mito de la astronomía mesoamericana, tal. Vamos, unas chorradas. Claro, ¿ves? Pero esto es lo que te bueno, decía, para hacer leyenda negra necesitas una leyenda rosa, un poco de reverso contrario, ¿no? sí, Da para analizar mucho la película, ¿eh? Dentro de que sea un poco... de que sea muy propagandística y tal. Yo creo que da para un análisis un poco más concienzudo, pero sí, está totalmente de acuerdo, ¿eh? sí, es verdad. Y probablemente los indigenistas tampoco salgan demasiado contentos, No, porque, porque es claro, hay curioso porque también escenas tiene algún de mito... sacrificios. Hay Claro, algún mito también que opera por ahí contra los propios indígenas que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, hacer como que todo es una especie de elucubración del dios Huitzilopochtli porque solamente quiere ver el mundo arder. Un poco extraña. Al final lo que te viene a decir un poco ese tipo de producto es, bueno, realmente da igual si te sientes indígena o si te sientes español, porque las dos cosas son asquerosas. Deberías sentirte anglosajón protestante, ¿no? Es un poco, esa idea está operando un poco ahí y a mí me pareció curioso, ¿no? Porque es como, yo me esperaba más leyenda rosa mexica mucho más bestia, pero también ha habido cosas que yo he dicho, realmente esto tampoco era del todo así, pero bueno, ha sido, o sea, de hecho te diría, Beltrán, el mero hecho de que haya una producción estadounidense, además de Warner Bros., o sea, no de cualquier matao, que haya sentido la necesidad de tener que hablar de esto, yo creo que ya demuestra que hemos marcado algún gol. Yo diría eso, sí, porque de hecho no suelen hacerse películas de esta época. Entonces, solamente eso yo lo vería incluso como una pequeña victoria. O sea, es decir, vale, al final se entra al juego, ¿no? Oye, alguien ha detectado que esto puede ser un problema, con lo cual van a intentar contrarrestarlo. Yo creo que eso es una cosa de la que sí que se pueden extraer cosas positivas. sí, totalmente de acuerdo. O sea, es una victoria que también nos permite, bueno, pues criticarlo públicamente, hablar de ello, ¿no? Se abre un espacio para criticarlo. Y también, dicho sea de paso, demuestra cómo los llamados antiimperialistas, indigenistas, luego, cuando llega el tío Sam y les pone a su Moctezuma, están ahí, claro, felices de la vida. Al final se ve cada quien a quién sirve. Eso está claro. Y en fin, Batman Azteca, una mierda. Hay que jugar al Plus Ultra. O sea, Plus Ultra para todos, para los hispanistas, para los indigenistas, que quieren una versión rigurosa, seria, divertida y sin leyendas negras ni leyendas rosas, Plus Ultra, a jugarlo. Con eso me despido. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí contraprogramando el estreno de la superproducción de Batman Azteca, reivindicando una hispanidad integradora y mestiza en contra de todos esos residuos y todas esas ideologías corruptas y completamente aberrantes heredadas de otras fuentes, que no son desde luego las que generaron la civilización hispánica. Antes hemos hablado, bueno, del clásico imperativo geopolítico, ¿no? Del divide y vencerás, ¿verdad? Y, bueno, pues, en fin, hay que recordar el emblema de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas haciendo, pues, una referencia a esa historia moral, ¿verdad?,
de que una flecha, una por separado, es muy fácil de romper, pero que todas juntas pues son prácticamente invencibles. Así que reivindicación de lo que nos dio origen, lo que hizo germinar nuestra grandísima civilización católica y española, hispánica. Diego, para terminar, estamos contraprogramando porque próximamente tenemos tu videojuego ya en el mercado. Danos simplemente unas pinceladas de qué podemos hacer, dónde se va a encontrar, cómo alguien interesado puede estar pendiente para adquirirlo, para jugar, qué tenemos que hacer. Pues mira, a partir del día 9 de octubre va a estar disponible en las principales tiendas digitales de videojuegos, ¿vale? En este caso son Steam y la plataforma digital de Nintendo Switch, ¿vale? En esas dos plataformas se va a poder comprar el videojuego Plus Ultra Legado. Basta simplemente con buscarlo en Google y ya te sale. Y nada, básicamente la idea del juego, como hemos estado diciendo, es explicar en un formato videojuego divertido, dinámico, que de alguna forma te desafía a ti también a superar ciertas adversidades, pero a la vez con un contenido histórico, con una recreación histórica que nos explique exactamente en qué consistió la llegada de España a Mesoamérica, las alianzas con los pueblos indígenas, también el cómo los propios indígenas y los propios españoles ven a los mexicas y cómo los mexicas ven también a los otros, ¿no? Es decir, también un poco poder entender todas las partes y que de alguna forma, cuando juegues a este juego, cuando lo termines, tengas ganas de verdad de decir, oye, quiero saber más sobre esta época, quiero saber más sobre la hispanidad, quiero saber más sobre mi historia, como tú decías, Paloma, sobre mi civilización, sobre una civilización que se construyó sobre el pilar del mestizaje y sobre el pilar de, ¿no?, unos principios católicos que son muy fuertes y que siguen operando hoy y que de alguna forma son lo que queremos reivindicar. Eso es, ahí está, muy bien dicho. Aquí tenemos en la portada pues también una muestra gráfica de ese mestizaje, ¿verdad?, en las tipografías que estás empleando. Bueno, pues Diego, cuando esté en marcha, a ver, vamos a retirar ya la imagen, yo lo difundiré también aquí en este canal de Jacinta y en todas las redes sociales. Y de momento no me queda más que agradeceros vuestra generosidad por estar ahí, por acompañarme, por ofrecernos un contenido tan rico. Muchísimas gracias, Beltrán. Muchísimas gracias, Diego. No sé si queréis apuntar algún último detalle antes de la despedida. ¿Beltrán? No, yo me he quedado a gusto, la verdad. Bueno, si les interesa el tema de hacer llegar la hispanidad a Estados Unidos, me podéis seguir en redes. Es @hispano_studies. Studies como estudiar en inglés. Studies. Luego lo vamos a poner todo aquí rotulado y también en la caja de descripción de este vídeo, aquí abajo en YouTube, desplegáis la cajita y ahí os pongo también los enlaces a los dos proyectos de nuestros invitados de esta tarde, Diego Ponga y Beltrán Arellanes. En fin, pues muchísimas gracias. Me voy a despedir, como siempre, de nuestros seguidores, aquellos que están al otro lado de la pantalla una semana más. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra lealtad, por seguir interesados en la lucha. Mira, decía en la presentación, Diego, que hicimos del videojuego en Madrid, ya en este sentido, este proyecto aúna 3 enfoques interesantísimos: entretenimiento, historia y barricadas. Ahí nos acompaña toda la audiencia todas las semanas. No olvidéis darle al me gusta, a las notificaciones, al botón miembros y al botón gracias para apoyar el sostenimiento económico de este proyecto hispánico Fortunata y Jacinta. Y como siempre, recordad, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Chao, chao.